ningún perro y ningún cerdo, porque eran animales impuros, o incluso cuando alguien lo hacía, pues era un rito impuro. Incluso el pueblo judío considera a estos animales como animales impuros. Y yo sé que el día de hoy y en nuestra cultura, ¿verdad? Pues nosotros, o se considera al perro el mejor amigo del hombre. ¿Sí han escuchado? Que hoy en día, ¿verdad? Se le considera así. Y yo sé que muchos de ustedes tienen a sus perritos, ¿verdad? Pero fíjense que en la antigüedad el perro comía animales muertos, e incluso también comía gente muerta. Y eso era en la antigüedad. Por eso yo sé que muchos, hoy en día y en nuestra cultura, la gente se encariña con sus animales, ¿verdad? Porque uno luego dice, ay, no, que mi Firulais es muy bonito, es muy tierno, ¿verdad? O le sacan su foto, ¿verdad? Y lo ponen a lo mejor hasta de perfil ahí en sus redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, en la antigüedad esos animales se veían como animales impuros. Y fíjense lo que dice Éxodo 22:31. Y eso estamos viendo el trasfondo de eso. Ya luego vamos a ver la aplicación para nuestra vida o lo que nos quiere enseñar. En Éxodo 22:31 nos dice, ustedes serán mi pueblo santo, no comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. Y en Primera de Reyes 16:4 nos dice, a los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, hablando también de seres humanos, ¿verdad? Ya aquí en el Nuevo Testamento se usa ese término de perro como una forma negativa para los falsos maestros, porque en Filipenses 3:2 nos dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y yo sé que uno puede decir, oye hermano, pues se oye un poquito fuerte, ¿no? Decir ese término para, pues incluso para los falsos maestros. Bueno, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que así se les consideraba, ¿verdad? Porque muchas veces dice que muchas veces los perros muchas veces son traicioneros, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor unos perritos chiquitos no, pero hay animales que son pues perros así un poquito más fuertes, grandes, y muchas veces dicen que desconocen al dueño. Es lo que dicen, ¿verdad? Yo no sé. Pero entonces es lo que está diciendo aquí ese término, ¿verdad? Que a los falsos maestros, porque recuerden que los filipenses, había un grupo de judíos que querían que regresaran hacia las viejas costumbres e incluso decían que si no estaban circuncidados no podían pertenecer al pueblo de Dios. Por eso aquí está diciendo él, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, haciendo esa referencia. Pero bueno, ahora aquí vemos que no está hablando, ¿verdad?, de los animales, sino que está hablando de esas malas personas, de esos malos obreros que son traicioneros, que son injustos, que engañan a la gente, incluso tal vez son gente que regresan para atrás. Y bueno, en Isaías 63:3 nos dice, pero a los que escojan su propio camino y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, serán tan inaceptables como si sacrificaran un humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual será que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. ¿Qué animales vemos aquí juntos? Al perro y al cerdo. Y el Señor dice que cuando la gente le da la espalda, el Señor muchas veces así ve a las personas, ¿va? Que escogen su propio camino y es como si uno les estuviera ofreciendo ese tipo de animales, pues se puede decir así. Amén. Y entonces esto es algo inaceptable para el Señor. Pero vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que transmite el perro y el cerdo que el ser humano debe de evitar. Y primero, el perro y el cerdo son tipos de personas que vuelven hacia atrás. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio,
El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y aquí vemos, ¿verdad?, que nos está diciendo que son dos animales, que uno vuelve, lo que hacen los perros, que cuando vomitan, ¿qué es lo que hacen? Vuelve a comerse su vómito. Y un cerdo, esa es su naturaleza. Aunque usted lo bañe, que lo ponga bien bonito, le eche perfume, no tarda tal vez ni 5 minutos que vuelve otra vez a, como dicen, al lodo. Vuelve a ensuciarse. Y aquí es lo que vemos. Y aquí lo que quiere decir que ellos vuelven otra vez a la inmundicia, a la inmoralidad, vuelven al pecado. Y ustedes saben, ¿verdad?, que lo que dice aquí, ¿verdad?, que el vómito es algo feo, es algo, ¿verdad?, sucio o cochino, ¿verdad? Pero fíjense que un perro, cuando él vomita, ¿qué es lo que hace? Usted apenas va a limpiar y ¿qué pasó? Nada más se da vuelta y ya el animal ya otra vez se comió su vómito. Y eso es lo que el Señor, ¿verdad?, nos está diciendo, que muchas veces hay personas que se portan así, ¿verdad? Que el Señor ya los limpió, el Señor ya trató en su vida y uno vuelve a regresar para atrás. Amén. Porque fíjense que esa es la naturaleza de esos animales, que así como el cerdo, ¿verdad?, regresa a la suciedad, también el perro vuelve se come su propio vómito. Y la lección que aquí nos da el Señor, que Dios ya nos limpió, nosotros ya somos limpios por la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros ya estamos libres de las contaminaciones de nuestro pasado, del pecado. Y ahora el Señor nos aconseja o nos dice que no seamos como este tipo de animales, ¿verdad? Porque fíjense, el Señor en Hebreos 10, 38 al 39 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y fíjense que hoy en día es lo que vemos. Hoy en día muchas veces vemos que muchos retroceden para atrás. Y eso se ve, dijéramos, a nivel mundial. A nivel mundial, porque cada vez que pasa el tiempo, cada vez que pasan los años, en vez, ¿verdad?, que la iglesia crezca, pues como que se va disminuyendo, ¿verdad? Pero como dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Por eso nosotros, como siempre hemos dicho, que nosotros, ¿verdad?, estar aquí en el camino del Señor es una bendición, o sea, no es tiempo perdido, ¿verdad? Porque como les digo, cuando alguien, ¿verdad?, cree en el Señor Jesucristo, uno tiene tranquilidad, uno tiene paz. Imagínense alguien que conoce la palabra del Señor y luego se regresa a hacer lo mismo de antes. ¿A poco ustedes creen que van a estar bien? ¿Verdad que no? Van a terminar mal. Amén. Amén. Pero bueno, ¿pero por qué regresa la gente hacia atrás? Porque hay veces que eso es una pregunta, ¿verdad? Que no sé si se han dado cuenta que muchas veces hoy en día vemos tal vez a hermanos, a personas que hacen mucho en la casa del Señor y ya luego los vemos allá afuera. Ahora, uno puede decir: ay, hermano, pues tú no juzgues, ¿verdad?, que solamente el Señor trata. Pero el Señor aquí nos dice que son porque les gusta estar allá afuera. O sea, ellos ya conocieron la verdad. Ellos ya saben lo que es malo. Es, por ejemplo, yo ya sé lo que es bueno y que es malo, ¿verdad? Y si yo me voy hacia atrás, va a haber consecuencias en mi vida, porque yo ya conozco la verdad. Y para empezar, lo primero que voy a hacer es dar mal testimonio a todos los que me rodean. Eso es lo primero y de ahí no voy a tener ni credibilidad. Nadie ya va a confiar tal vez en mí, porque la clásica que dicen: mira, él es cristiano, y cómo vive, cómo habla, cómo se expresa, qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver por qué muchos regresan para atrás. Muchos regresan para atrás primeramente porque la palabra de Dios los confronta, porque muchas veces la palabra de Dios para ellos es dura. Muchas veces el mensaje de Dios tal vez no nos gusta, ¿verdad? Porque uno de los mensajes principales del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Es de arrepentirse,
de cambiar de vida, de cambiar la forma de vivir, de cambiar tu forma de hablar. Pero cuando el Señor nos confronta, eso muchas veces no nos gusta. Nosotros lo hemos utilizado, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dice que le estaba predicando a sus discípulos, y cuando habla de discípulos no quiere decir que eran 10 o 20 personas. Eran tal vez de más de 500 o 1000 personas, ¿verdad? Porque cuando Él está hablando en Juan 6, recuerden que ya le había dado de comer a la multitud, que habían sido como 5000 personas. Pero bueno, aquí nos dice la palabra del Señor, en Juan 6:66 nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesucristo dice que sus discípulos se fueron para atrás, regresaron al mundo. Imagínense, muchas veces la gente dice que los buscaba por milagros, por sanidad, por comida, pero cuando el Señor Jesucristo empezaba a arreciar el mensaje, cuando les empezaba a decir el costo del discipulado, ya la gente mejor prefería irse para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no les gusta el mensaje, o no les gusta, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice. Y yo muchas veces, ¿verdad?, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué muchos regresan para atrás? ¿O por qué muchos se van? Pues si al Señor Jesucristo, ¿verdad?, se le fueron, pues cuánto más hoy en día, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, no nos gusta el mensaje del Señor. Y entonces eso también debemos de entender, ¿verdad?, que pues es normal cuando nosotros vemos que muchas veces hay mucha gente en la iglesia y después empieza a bajar la asistencia, ¿verdad? Y yo sé que muchas veces sí se siente uno como que, pues, ¿verdad?, se puede decir, tal vez uno siente, ¿cómo le puedo decir?, tristeza, o de que no vemos a los hermanos, ¿verdad? Sí los extrañamos, pero también, como dice el Señor, no los podemos tener aquí a fuerza. Amén, ¿están conmigo? Así es que cuando la palabra, ¿verdad?, nos empieza a confrontar, muchas veces nosotros, ¿verdad?, empezamos a retroceder, o empezamos a decir, ¿verdad?, que yo no creo que sea así, yo pienso que puedo hacerlo de otra manera. Miren, yo cuando también empecé a andar en los caminos del Señor, yo me acuerdo que una hermana me mandó un mensaje bueno, yo sé que ya muchos ya conocen ustedes a Paul Washer, ¿verdad? Si lo han escuchado. Es un hermano genuino que predica muy bien. Y pues bueno, hay muchos predicadores que hay en las redes sociales, ¿verdad? Pero pues como dicen, no todos predican, ¿verdad?, como debe ser el mensaje del Señor. Pero yo cuando lo escuchaba yo a él, yo decía, este hermano es bien religioso. O sea, no quiere que haga uno nada. Y él incluso, yo escuché uno de sus mensajes que decía, si la tele te es ocasión de pecar, dice, mejor quítala de tu vista. Dice, si la tele te distrae para tener comunión con el Señor, dice, deshazte de ella. Porque muchas veces, ¿verdad?, eso es lo que nos distrae, la tele. Pero bueno, a lo que voy, que yo decía este hermano es bien religioso. Pero ya con el tiempo, ya cuando entendí, ¿verdad?, el mensaje del Señor, cuando el Señor entendí qué es lo que nos pide, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a seguir al Señor Jesucristo genuinamente, como que ya empiezas a escuchar esos mensajes y dices, no, pues el hermano tenía razón, ¿verdad? Hay cosas que uno debe de ir quitando poco a poco. Pero es como les digo, hermanos, hoy en día ya la gente ya no quiere escuchar un mensaje bíblico, ¿verdad? Muchas veces quiere escuchar algo que te motive, ¿verdad? La gente quiere escuchar algo para estar aplauso y aplauso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el mensaje te ofende, como que eso no te gusta. Porque ya ve que la palabra del Señor nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Y una espada de doble filo, cuando penetra en tu cuerpo, te corta, te hace daño. Y muchas veces sí, cuando la palabra te confronta, ¿verdad?, muchas veces como que nosotros, eso no me gusta, pero bueno, es lo que pasa, ¿verdad?, que muchas veces la gente no le gusta. Y si alguien, ¿verdad?, va en contra de lo que Dios dice, pues muchas veces, o ahora sí como dicen, pues se regresa para atrás o no cambia. Y fíjense que hoy en día, ¿verdad?, hay veces que nosotros escuchamos en las redes sociales es
¿verdad? Como escuchamos, no, que hoy en día o este año nuevo, el año de restitución, el año profético para ti, el año de los cielos abiertos. Y yo sé que eso se oye muy bien, a eso nadie le molesta, pero yo también ahorita andaba yo tratando de buscar un título más o menos bonito para que no se escuchara así un poquito fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando del cerdo y del perro, ¿verdad? Y yo estaba diciendo, ¿cómo le pondré a este? Digo, no, bueno, vamos a reflexionar sobre esos animales, ese tipo de animales, ¿verdad? Y así es. Entonces, mira, muchas veces también la gente, ¿verdad?, se regresa para atrás, o muchas veces también los ves contentos que regresan al mundo. ¿Saben por qué? Porque cuando llega el tiempo de la prueba, retroceden para atrás, ¿verdad? Yo sé que muchas veces a nadie le gusta estar en pruebas, ¿o sí? ¿Verdad? Cuando el Señor muchas veces nos pasa por pruebas, muchas veces nosotros decimos, ay, ¿dónde está el Señor? ¿O por qué me está pasando esto a mí? Que no tengo trabajo, estoy enfermo, que por qué no se me quita esta enfermedad que tengo, ¿verdad? Y cuando vienen esos tipos de pruebas, como que uno de repente empieza a pensar, ¿verdad? Y porque sí, fíjense, muchas veces vienes tú a los caminos del Señor y yo he sabido que el Señor todavía, sabemos que todavía sigue haciendo milagros, pero he sabido que a personas les ha hecho milagros. ¿Y dónde están? Como dicen, nada más vienen por su milagro y ya después ya no los vemos, ¿verdad? Y sabemos que el Señor sigue haciendo milagros por su misericordia, se puede decir, ¿verdad? Porque muchos oran, ¿verdad? Oran a favor de la persona. Pero ya cuando hacen el milagro, incluso cuando viene la prueba, es cuando uno mejor se va para atrás. Fíjense que en Marcos 4, 16 al 17, en la parábola del sembrador nos dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y es lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Mucha gente hoy en día puede venir a la iglesia, está contenta, está alegre, le gusta la iglesia, le gusta, se puede decir, el ambiente, el convivio con los hermanos, le gusta la alabanza, le gustan los cantos, pero cuando viene la prueba, ¿qué dice? Mejor se van, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que muchas veces nosotros, estando aquí en el camino del Señor, muchas veces Dios nos va a probar cómo está nuestra fe. Amén. Pero miren, en, a ver, en Lucas 8:13 nos dice, hablando sobre las pruebas, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Hoy en día así, hay veces que la iglesia en general está así, ¿verdad? Están contentos, Dios ya les hizo el milagro, Dios está tratando en su vida, a lo mejor todo está bien, todo está en orden, ¿verdad? Todo lo que muchas veces le hemos pedido al Señor está bien, pero cuando viene el tiempo de la prueba, muchas veces eso es lo que no nos gusta. Y suele pasar hoy en día, ¿verdad? Que cuando viene la prueba, nosotros muchas veces pues podemos pensar, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿O por qué Dios no ha respondido la petición que le hemos pedido? ¿Verdad? Y ¿cómo le diré? Yo la otra vez ya les comenté, ¿verdad? De que tengo mi hermano de sangre, que tuvo una operación muy difícil de la espalda. Y pues haga de cuenta que ahorita ya no puede caminar al 100% y está apenas otra vez como aprendiendo a caminar. Pero él se hace pregunta. Yo ya le he compartido el mensaje del Señor, ya aceptó a Cristo, ya desde cuándo. Pero él se pregunta, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios, o sea, no me hace caminar? O sea, ya camina, como dicen, poquito a poquito. Pero es que lo que pasa es el momento de la prueba, ¿verdad? Yo le digo, mira, tú sigue confiando en el Señor, ¿verdad? Tú échale ganas, síguele igual clamándole, pidiendo.
¿verdad? A veces el Señor a su tiempo, ¿verdad? Va a hacer la obra, pero no te desanimes, no te vayas para atrás, no regreses para atrás. Y entonces eso es lo que pasa, que muchas veces así suele suceder. Cuando vienen las pruebas es cuando muchas veces la gente se va para atrás. Y nosotros, la otra estábamos hablando con un hermano que nosotros, ¿verdad? Cuando estamos firmes en el Señor, cuando tenemos esa comunión, ¿verdad? Con el Señor, con su palabra, en la oración, o incluso, ¿verdad? Estar aquí en los servicios. Yo sé que muchas veces uno puede decir, bueno, pues yo también puedo estar allá en mi casa, o puedo ver el servicio en ¿cómo se llama? En las redes sociales, en Facebook. Pero estar aquí reunidos, ¿verdad? Aprender la palabra del Señor, eso nos hace fuertes. Porque cuando viene la prueba, y yo les digo, ¿verdad? De corazón, que el Señor hace que no sientas tan fuerte las aflicciones, ¿verdad? Porque cuando uno, le digo, de repente vienes a la iglesia, de repente no, de repente lees la Biblia y todo eso. Cuando viene una prueba, es por eso cuando se puede decir que te tira. ¿Por qué? Porque no estamos firmes, no estamos cimentados en la palabra del Señor. Pero bueno, seguimos adelante. ¿Saben por qué otros que regresan para atrás, o en este caso, ¿verdad? Como dice, al vómito, al lodo? Porque descuidan su relación. ¿Ustedes creen que eso pase? ¿Verdad? Hoy en día muchos descuidan su relación con el Señor. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo sé que ya todo esto ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso, dice que ha dejado su primer amor. Y uno puede decir, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo que he dejado el primer amor hacia Dios? Y muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien llega aquí a los pies del Señor, muchas veces, ¿verdad? Uno se enamora de Dios, ¿verdad? Uno se enamora, uno le gusta las cosas de Dios, ¿verdad? Hay un deseo por estar en la casa del Señor, por estar en los servicios, cuando tienes tu primer amor. Y bueno, yo la otra vez le estaba comentando, ¿verdad? Que cuando yo vine también a los pies del Señor, los hermanos que me invitaron, ellos, ¿verdad? Siempre pasaban y había veces que luego llegaban un poquito tarde. Y yo decía bueno, hoy no voy a la iglesia. Y porque llegaban un poco tarde, pero luego me decían, ya estamos aquí. Digo, ok, vámonos. Pero ya cuando el Señor, ¿verdad? Me salvó, yo le decía, ¿saben qué? Ahí se ven, yo me voy solo. Ya lleguen, ¿verdad? A la hora que quiera. Pero ¿qué le estoy diciendo? Cuando el Señor, ¿verdad? Hay un deseo por estar en la casa del Señor, tú vas a llegar solo. Tú vas a llegar temprano. ¡Auch! ¿Verdad? Sí, o sea, hay un deseo. Por eso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas veces en la iglesia, ¿verdad? En general, muchas veces tal vez se está acabando ese primer amor, ¿verdad? Les dan ganas de orar, les dan ganas de leer la Biblia. Muchas veces, aunque no sepa mucho, pero les gusta estar compartiendo, les gusta estar compartiendo de que vienen a la iglesia, lo que están aprendiendo, cuando están en su primer amor. Amén. Pero puede empezar uno a dejar su primer amor poco a poco. Las cosas que tú antes las hacías así con mucho amor, que te agradaban, ya las empiezas a dejar. Ya empiezas a llegar tarde, ya no te congregas, ya no lees la Biblia, ya no oramos. Bueno, si lo digo también por mí, ¿verdad? Ya no oramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a disminuir tu amor por Dios. Y aquí el ejemplo, ¿verdad?, que nos da Dios es que cuando anda uno enamorado, ¿qué es lo que hace cuando anda uno enamorado? ¿Qué es lo que hace? Lo hacemos, o lo hace la persona. Hace todo lo posible por estar con esa persona. Hace todo lo posible por enamorarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que le habla hasta tarde. Hay nada de que tengo sueño, ¿verdad? A las 2 de la mañana hay que sus mensajitos. Y andas en cualquier lado
como dicen, compras un detalle, le llevas flores, de todo. Pero ya después pasa tu primer amor, o ya la enamoraste. Yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero ya se les olvida de darle flores. Ya se les olvida que sea de comprarle un chocolatito, porque es un buen detalle también. Ya se les olvida de muchas cosas que hacían antes. Ya se les olvida de hacer. Y es lo mismo con Dios. Antes tú estabas bien enamorada de Dios, ya, o sea, ya sabes, ¿verdad?, quién es el Señor Jesucristo, ya sabes lo que Él hizo por ti. Pero ya después de que te dio la salvación, ya se te olvida. Ya vengo cuando quiero, oro cuando quiero, leo la Biblia cuando quiero. ¿A qué hora es el servicio? No, pues es a tal hora, pero yo llego cuando pueda. Mira, hermanos, muchas veces nosotros animamos y exhortamos para que los hermanos lleguen temprano, mínimo unos 15 minutos, para que empiecen los hermanos de la alabanza, todos estemos en un mismo sentir. O sea, empieza a las 10 y apenas entrando a las 10. Bueno, es una exhortación, hermanos, ¿eh? Es una exhortación, no es regaño como dice el pastor, es una exhortación. Pero bueno, es algo que uno debe, o sea, debes de entrar antes, no después, para que todos estemos juntos cantando, ¿verdad?, en armonía. Porque muchas veces, ¿verdad?, están los hermanos cantando y entra uno y entra otro. Pero igual, como quiera, bienvenidos, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que cuando hay ese primer amor, tratamos de hacer todo lo posible por estar en las cosas del Señor. Amén. Ya ves, como les digo, ¿verdad? Yo sé que antes, o tal vez uno se duerme tarde por platicar con la persona que te gusta, mensajear o ir a visitarla. Y hoy en día, ¿cuántas veces tú te has dormido tarde por leer la palabra del Señor? O por orar, ¿verdad? Y no lo usen de pretexto como dicen, no puedo dormir, voy a leer la Biblia. Porque muchas veces así dicen, ¿verdad? Y que es verdad, hermanos. Es una lucha que también tenemos. Porque leer la Biblia muchas veces causa sueño. Pero cuando tú empiezas a ver los tesoros que hay aquí escondidos, ¡wow! Hay veces que no quisieras que pasara el tiempo, porque quieres seguir aprendiendo. Amén. Pero aquí es como le digo, aquí el Señor nos dice que muchas veces uno empieza a dejar su primer amor, empieza a dejar ese fuego que tú sentías al principio cuando tú lo conociste a Él. Amén. Y muchas veces suele pasar que incluso las cosas de Dios se les puede hacer rutina. Suele pasar, porque muchas veces aquí nosotros, bueno, más que nada el pastor, que miren, yo sé, verdad, que ahorita el pastor está de vacaciones y uno está pensando, ay Señor, ¿qué le predico a tu pueblo, verdad? Uno está meditando y ya ven que el pastor está semana tras semana y trayendo mensaje fresco y todo, investigando, y uno hay veces que hasta 15 días, un mes y se está como que, Señor, ¿qué le predico a tu pueblo? Pero bueno, está el pastor, ¿verdad?, predicando, está, ¿verdad?, con todo. Y muchas veces uno ya se le hace rutina, ya no pone atención al mensaje. A veces que hasta ya, como dicen, a cada rato al baño, o le pega uno el sueño, ¿verdad? Porque ya se empieza a hacer rutina, se empieza a hacer una rutina. No, pues yo voy a la iglesia, ya estando ahí en la iglesia ya, como que ya cumplí. Pero no, hermanos, debemos de continuar con ese amor. Ese amor desde el primer día que te salvó el Señor, ese mismo amor debe de continuar. Amén. Yo sé que aquí, ¿verdad?, aquí no pasa, aquí seguimos con todo, ¿verdad? Amén, amén. Y entonces aquí es lo que por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que no dejemos nuestro primer amor, ¿verdad?, que no retrocedamos para atrás, porque eso no le agrada a Dios. Y esta es una lección que nos está dando el Señor de lo que hace un perro y un cerdo, que regresan para atrás. Uno regresa al vómito y otro regresa
al lodo, al fango. Y así decimos también para que se oiga bonito, porque sabemos que ese animal, el cerdo, a lo primero que está ahí se duerme, ¿verdad? Que es a la suciedad. Amén. Entonces, yo la pregunta es, ¿cuántos estamos agradecidos, verdad, con lo que el Señor hizo en nuestra vida? Que Él ya nos sacó del pecado, ¿verdad? No somos perfectos, pero Dios sigue trabajando en nuestra vida. Amén. Y bueno, por último, otra lección negativa que nos da de los perros y los cerdos. Miren lo que dice Dios aquí en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí, ¿de qué animal está hablando el Señor? De los perros y el cerdo. Y aquí dice que esta gente no valora las cosas de Dios, no le dan valor por lo que Dios hace. Tal vez no le dan valor a la salvación, no le dan valor a la Biblia, no le dan valor a su palabra. Muchas veces hay gente, ¿verdad? Que digo, yo no los conozco, pero se dice que son cristianos, pero viven como mundanos. Incluso en Romanos 2:30, de 2 al 24 en adelante, dice que por causa de ellos el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado o vituperiado o maltratado, muchas veces por causa de nuestras acciones, porque muchas veces allá afuera se comportan como los del mundo, o muchas veces están en las cosas del mundo y ya luego ponen, bueno, hoy vamos a la casa del Señor. Pero ya después de que hicieron muchas cosas, o sea, que no les importó lo que pensó la gente. Pero bueno, este es un mensaje del Señor. Como les digo, yo sé que no se oye muy bonito, ¿verdad? No, pero es lo que nos dice el Señor, que muchas veces la gente que se comporta así son los que regresan para atrás y se están comportando como ese tipo de animales. Ya que el Señor ya nos limpió, el Señor nos dio vida nueva, nosotros muchas veces queremos regresar para atrás. Amén. Ya el Señor nos ha dado mucho, ¿verdad? Que es la salvación, y muchas veces nosotros no la valoramos. Y fíjense, un cerdo, si el cerdo le dan de comer un pastel de 3 leches, ¿a poco él va a decir, ay, qué sabroso? No, él se lo come. Le dan basura, él se lo come, él no va a decir, ay, no, quiero un bistecito, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, que si le da uno lo que es la palabra, ¿verdad? Que las perlas preciosas quiere decir también la palabra, le da igual, le da lo mismo, véngase, ¿verdad? Entonces es lo que vemos, que ellos no le dan valor, ¿verdad? Ellos les da lo mismo. Y entonces también digo, la pregunta es, ¿verdad? Nosotros estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, estamos agradecidos con la familia que Dios nos ha dado, estamos agradecidos con la familia espiritual que Dios nos ha dado. Amén. Yo sé que pues se oye tal vez un poquito duro esta palabra, esta enseñanza, pero esta no es mía, es la palabra que está aquí. Yo trato nada más de explicar un poco, ¿verdad? De lo que dice aquí. Amén. Miren, muchas veces los perros y cerdos, ¿verdad?, tienden a estar o a irse en contra de los que los alimentan. Muchas veces también suele suceder que hay personas que se van de las iglesias, y ¿qué es lo que pasa? Salen hablando pestes de la iglesia, salen hablando pestes de los hermanos. No, que en esa iglesia no hay esto, en esa iglesia no hay aquello. Y como dice aquí, ¿verdad? Muchas veces ese comportamiento que tiene es como estos animales, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque fíjense, hay animales, como les digo, como dice ahí, que muchas veces los perros atacan a sus amos, ¿verdad? Y allá ve que hay un dicho que dice, no muerda la mano del que te dio de comer, ¿verdad? Así es que si algún día, ¿verdad?, nosotros por alguna razón nos movemos, salimos de la iglesia, incluso, ¿por qué no? Si salimos por algún motivo malo, fuerte, pues salgamos bien con la bendición del Señor, ¿verdad? No salgamos hablando mal de la iglesia, porque es una iglesia que como quiera tú te alimentaste, tú te ayudaron en las buenas, en las malas, estuvieron contigo. Amén. Y fíjense lo que dice Lucas 22 al 47, 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas
uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Quién fue Judas? Judas fue un discípulo del Señor. Amén. Pero aquí dice que regresó, si lo vemos así espiritualmente, para despedazar a su amo, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Después de haber sido un discípulo que lo alimentó, le dio incluso dones. Le dio dones, ¿verdad? Le dio autoridad de echar, ¿verdad?, fuera a los demonios, de hacer milagros y sanidades. ¿Cómo se portó? Se portó como dice el Señor. Regresó para atrás al fango, regresó al vómito, porque dice que entregó al maestro con un beso, o sea, lo traicionó. Y ese es el comportamiento que nos está diciendo aquí la palabra del Señor, de ese tipo de personas. Amén. Entonces, yo aquí la pregunta, ¿verdad? Y ahora sí, termino con esto. ¿De qué nosotros nos estamos alimentando? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Verdad? La palabra del Señor en Mateo 4:4 nos dice, a ver qué nos dice, hermanos, ayúdenme, que no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? De verdad es lo que les digo, ¿de qué nos alimentamos? Nos alimentamos de buenas cosas, de buenas amistades, ¿verdad? O, ¿verdad? De todo lo que dice la palabra del Señor. O nos estamos alimentando, como la otra vez habló el hermano Sammy, creo la hermana también, de lo que vemos en internet, puras cosas malas, puras cosas negativas. Tal vez todo ese tipo de cosas que luego vemos en internet, a lo mejor luego nos hace regresar para atrás. Amén. Así es que muchas veces hay cosas que están allá afuera que son inmundicia para nuestra vida. Por eso nosotros, como dicen, ya no debemos de regresar para atrás. No debemos regresar al fango, al lodo, a la suciedad. Porque ya el Señor, ¿verdad?, ya nos limpió y nosotros ya no somos para estar comiendo ese tipo de cosas, de inmundicia. Amén. Así es que, mire, tú ya eres limpio, ya no regreses para atrás. La palabra del Señor en Proverbios 26:11 nos dice: como perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Yo sé que muchas veces hay veces que nosotros pecamos, hay veces que nosotros fallamos, ¿verdad? Tal vez, pues, ¿verdad?, por nuestra naturaleza que tenemos, podemos caer, pero no debemos de hacer que sea algo que lo haga siempre, siempre, porque ya el Señor nos limpió, ¿verdad? David pecó, Noé también falló, Moisés falló, pero ellos aprendieron de esas fallas. También nosotros, ¿verdad? Si algún día nosotros fallamos o pecamos o caemos, aprendamos de esos errores, pero no regresemos para atrás, porque muchas veces cuando tú lo empiezas a hacer como que, nadie me vio, está bien, lo puedo hacer, se te empieza a hacer una costumbre y cuando menos ves, tú ya empiezas a ir para atrás, empiezas a hacer las cosas que hacías antes. Amén. Por eso algo importante también de un cerdo, fíjense que un cerdo dice que ellos no ven hacia arriba, que siempre el cerdo está viendo hacia abajo y enfrente. Y por eso aquí el Señor nos dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. Y muchas veces hoy en día hay gente que está enfocada solamente en las cosas terrenales, está enfocado en todo lo suyo, pero en las cosas de Dios los tenemos en segundo plano. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Que debemos de buscar, y muchas veces nosotros ya lo sabemos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya lo sabemos, yo creo que todos, pero ¿lo estaremos haciendo? ¿Lo estaremos aplicando a nuestra vida? ¿O este 2024 vamos a continuar igual? Este 2024 vamos a echarle ganas, a seguir adelante, porque ya como hemos visto, hemos hablado, que cada vez la maldad sigue aumentando,
levantando, y si nosotros regresamos para atrás, pues ¿a dónde vamos a quedar? Amén. Entonces, hermanos, valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos la salvación. Valoremos a los hermanos espirituales. Valoremos también esta iglesia. Valoremos también el tiempo, ¿verdad?, que se toma uno para predicar, ¿verdad? Yo sé que hay veces que luego les digo que a mí se me lengua la traba, ¿verdad? Luego ando como Moisés, ¿verdad? De repente medio tartamudo. Pero valoremos a todos los hermanos. Porque muchas veces, no, pues no está el pastor, no voy. Y tú vienes porque quieres escuchar el mensaje de Dios. En Hebreos 12:2, ¿qué dice? Pongamos nuestra mirada en el único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. Porque como les digo, no está el pastor, pero el pastor deja hermanos para que prediquen, para que continúe la obra. Porque imagínense, no está el pastor, entonces cerramos hasta que Él venga. Entonces debemos de valorar lo que Dios ya nos dio. Y como les dije, ¿verdad? No regresemos para atrás, hermanos, porque para atrás no hay nada bueno. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos. Amén, amén. Mientras los hermanos cantan alabanzas, vamos a orar. Mediten allí en su lugar, mediten por la palabra, ¿verdad? Que en este 2024 que prosigamos a la meta, que sigamos hacia adelante y que no regresemos atrás, y que si algún día nosotros tropezamos o caemos, ¿verdad?, pidamos perdón al Señor y que sigamos hacia la meta, que es Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Padre Santo, te damos gracias por este nuevo año que tú nos das, Padre Santo, de estar aquí reunidos, de escuchar tu santa palabra, de escuchar este mensaje que tú has puesto en mis labios, Señor. Que así como nos dices que no debemos de regresar para atrás, que tú nos enseñas que como esos animales que regresan para atrás, que regresan al lodo, al fango, a la suciedad, que nosotros ya estamos limpios y no debemos regresar hacia atrás, Señor. Ayúdanos a preservar en el camino del Señor, ayúdanos a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Ayúdanos a seguir hacia la meta que es Jesucristo, Señor. Te pido por esta iglesia, Padre Santo, que como siempre está aquí, por este rebaño